La arqueología es una disciplina fascinante que nos permite adentrarnos en el pasado de la humanidad, descubriendo secretos enterrados durante siglos. Sin embargo, en ocasiones, estos descubrimientos pueden ser más que simples hallazgos históricos. Pueden resultar aterradores, desafiando nuestras creencias y dejando una profunda impresión en nuestra comprensión del pasado. En este artículo exploraremos los 10 descubrimientos arqueológicos más recientes y aterradores que han sacudido el mundo de la investigación histórica. Prepárate para adentrarte en un mundo de misterio, intriga y, a veces, terror, mientras desenterramos los oscuros secretos de la antigüedad. Número 10. La maldición del mago antiguo. En Jerusalén, los arqueólogos descubrieron una tablilla de plomo que data de hace 1700 años. La tableta es un poco horrible por un simple hecho. Un mago escribió una maldición en ella. Sí, un mago antiguo, muy real. La tablilla fue descubierta dentro de una mansión romana excavada por la Autoridad de Antigüedades de Israel, debajo de un estacionamiento. Fue descubierta en una parte de Jerusalén llamada Ciudad de David, un área con más de 6.000 años de ocupación humana continua. La mansión estuvo en uso alrededor del año 363 después de Cristo, justo antes de que fuera destruida por un terremoto. En cuanto al texto de la tablilla, estaba escrito en griego. La inscripción dice que una mujer llamada Orilla invocó los nombres de 6 dioses para poder lanzar una maldición malvada sobre un hombre llamado Lenis, aparentemente por algún tipo de asunto legal. El texto dice algo similar a derribar y clavar en la lengua y los ojos de la oposición de Lenis. Básicamente, Orilla estaba pidiendo a los dioses que se aseguraran de que esta persona no pudiera ser un adversario de ninguna manera. Quería que él perdiera cualquier batalla legal que estuvieran teniendo. Lo realmente sorprendente es que este mago combinó elementos de al menos 4 religiones diferentes para completar la maldición. Usó dioses como Hermes, Perséfone, Sécati y Hadad, un dios de Babilonia, además de otros dioses griegos. Excesivo, ¿verdad? Número 9. Cuerpos en el Stonehenge. En Alemania existe una versión alemana de Stonehenge, un genio circular construido en el Neolítico alrededor del año 2320 a.C. Esto fue solo 200 años después de que Stonehenge en Inglaterra fuera construido por una tribu diferente de personas del Neolítico. El Stonehenge de Alemania todavía se puede ver hoy en día. Es tan impresionante como el de Inglaterra, pero no tan famoso. Tampoco fue construido con piedra, sino con madera. Además, también cuenta con varios anillos diferentes y un montón de hoyos misteriosos. Según los arqueólogos, el Stonehenge alemán fue utilizado como un lugar de reunión para las comunidades locales, un lugar donde realizaban rituales. Uno de estos rituales muy bien pudo haber sido uno de sacrificio humano, específicamente el sacrificio de niños pequeños y mujeres. Lo sabemos porque los científicos han descubierto los esqueletos de mujeres y niños dentro de misteriosos pozos que rodean el mar. Los arqueólogos también encontraron huesos de ganado, fragmentos de vasijas para beber y otros materiales a menudo asociados con los rituales del Neolítico. Hasta el momento se han encontrado al menos 7 cuerpos enterrados con parafernalia ritual, y aquí es donde las cosas se ponen realmente inquietantes. Los arqueólogos también han descubierto miembros al azar, incluidos brazos, piernas y cabezas cercenadas. Casi todos los niños tenían entre 3 y 17 años, y las mujeres tenían más de 40 años. Pero desafortunadamente, todavía no tenemos idea de cómo o por qué estas personas en particular fueron masacradas y desmembradas. Número 8. Esqueleto de oso antiguo. Un antiguo esqueleto de oso fue desenterrado de la provincia central de Henan en China. Los científicos creen, basándose en el tamaño de su cráneo y la forma de sus dientes, que el esqueleto pertenecía a un oso negro que vivió hace 2800 años. Y aunque el esqueleto del oso es un poco espeluznante, la parte realmente fascinante es que podría probar que los chinos estaban domesticando osos casi 3000 años antes que hoy. No digo que los chinos caminaran con osos atados, probablemente no sea eso lo que estaba pasando. Pero el arqueólogo Meng Chaolin
dice que los chinos definitivamente estaban tratando de criar osos en cautiverio. Cuando hicieron un análisis de la pata izquierda del oso, encontraron que era más corta que la pata derecha y querían saber por qué. Después de tomar una radiografía del hueso, descubrieron que el oso había sufrido una fractura cuando era cachorro. En la naturaleza, este tipo de herida significaría una muerte segura, pero si el oso hubiera sido capturado por humanos y parcialmente domesticado, habría podido crecer hasta convertirse en un adulto. Y dado que tenía al menos 5 años cuando murió, ese tiene que ser el caso. No sabemos qué hacían los chinos con los osos, pero este fue encontrado en un pozo de sacrificio que se usó durante la dinastía Zhou occidental. Número 7. El esqueleto del cannabis. Los arqueólogos descubrieron recientemente una de las mayores colecciones de marihuana antigua de la historia. La hierba fue encontrada en la tumba de un hombre que murió hace 2500 años. Este hombre tenía rasgos caucásicos y fue puesto a descansar en una cama de madera y se le dieron almohadas de juncos. También fue enterrado con un sudario de hierba, con una serie de 13 plantas de cannabis colocadas en su pecho. Este hombre fue literalmente enterrado con una manta de marihuana, pero esto no significa que fuera un consumidor prehistórico. En cambio, probablemente era una especie de hombre mágico que seguramente usaba el cannabis como forma ritual o medicinal. Fue descubierto enterrado por un equipo de investigadores de la Universidad de la Academia de Ciencias de China en la región de Turpan, ubicada en el extremo norte de China, en la frontera con Mongolia. Se cree que era miembro del reino Buzi, un grupo de personas que floreció hace entre 3000 y 2000 años y desempeñaron un papel importante como comerciantes en la ruta de la seda antes de desaparecer. Aparentemente eran bastante influyentes en el mundo de la marihuana. ¿Sabías que la medicina antigua hacía uso frecuente del cannabis? Déjame saber en los comentarios. Número 6. Cambios de imagen mexicanos. Para las civilizaciones prehispánicas que habitaron lo que hoy es México, la muerte no marcaba el final. Un nuevo estudio descubrió que los antiguos residentes de Teotihuacán exhumaban a los muertos de sus tumbas y luego los pintaban con maquillaje cosmético durante los rituales conmemorativos. Para aquellos que no lo saben, Teotihuacán es la antigua ciudad abandonada cerca de la moderna Ciudad de México. Está llena de templos y pirámides y fue ocupada antes de que aparecieran los aztecas. Está llena de misterio. Uno de estos misterios es que los arqueólogos encontraron brotes de pigmentos cosméticos que han podido vincular directamente con prácticas funerarias. Las vasijas de pigmentos se fabricaron alrededor del año 200 después de Cristo, hace 1800 años. En aquel entonces, los muertos normalmente se enterraban debajo de los pisos de sus propias casas. En algún momento después de la sepultura, un sumo sacerdote realizaba una especie de ceremonia. Desenterraban el cuerpo y luego le daban un cambio de imagen al cadáver. No sabemos por qué sucedía esto, pero los arqueólogos suponen que podría tener algo que ver con la economía, ya que los pigmentos provenían de minas cercanas y probablemente promovían el comercio entre los mineros, la gente del mercado y los sacerdotes. También sabemos que solo los nobles recibieron el cambio de imagen posterior a la muerte, lo que probablemente era un asunto bastante costoso. Número 5. Tablilla del dios Magnus. A principios de la década del 2000, un equipo de más de 60 arqueólogos de la Universidad de Leicester estaba trabajando en un puñado de sitios en la ciudad realizando excavaciones y otras investigaciones arqueológicas. Fue durante una de estas excavaciones que se descubrió una tablilla antigua dedicada al dios Magnus. Se llamó a un especialista de la Universidad de Oxford para que tradujera lo que estaba escrito en la hoja de plomo, elaborada en el siglo II o III después de Cristo. Resultó que alguien estaba extremadamente enojado porque le habían robado. La inscripción era una petición al dios Magnus para que castigara al malhechor que le robó la capa. Alguien le había robado una capa a este hombre y estaba muy molesto. Le pidió al dios Magnus que destruyera al ladrón a toda prisa. Luego le dio una lista de 19 sospechosos que podrían haber estado involucrados en el robo. Lo curioso de esto es que nadie sabe quién era el dios Magnus.
Si fue un dios de hace 2000 años, hoy en día nadie ha oído hablar de él. Pero si su nombre estaba siendo invocado para la venganza, debe haber sido una deidad seriamente poderosa. Ahora, posiblemente, el sacrificio más grande del mundo. Pero primero, quiero darles un gran saludo a todos por apoyar el canal. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos. Número 4. Sacrificio masivo de niños. Los arqueólogos han descubierto lo que muy bien podría ser el mayor incidente individual de sacrificio masivo de niños en cualquier parte del mundo. El descubrimiento se realizó en Perú, con más de 140 niños y 200 llamas jóvenes sacrificadas habitualmente hace unos 550 años. Esto ocurrió en un acantilado con vista al Océano Pacífico. En la época del Imperio Chimú, el equipo científico detrás del descubrimiento estuvo dirigido por Gabriel Pietro de la Universidad Nacional de Trujillo. Aunque ha habido muchos incidentes de sacrificios humanos en todo el mundo, especialmente en las Américas con los aztecas y mayas, fue la civilización Chimú la que realmente llevó las cosas al extremo. 140 puede no parecer mucho en el gran esquema de las cosas, pero es el equivalente a 4 o 5 aulas de niños masacrados a la vez. Horrendo. Y para empeorar las cosas, nadie parece tener idea de por qué sucedió. Sabemos que en el apogeo del Imperio Chimú, controlaban más de 966 kilómetros de territorio a lo largo de la costa del Pacífico. También sabemos que su capital era Chan Chan, una de las ciudades más grandes de América en ese momento. Cuando se trata de América del Sur, el único imperio más grande que el Chimú fue el Inca, quien de hecho puso fin a esta gente en el año 1400. Todos los niños fueron sacrificados en algún momento entre los años 1400 y 1450, justo al final del largo reinado de los Chimú. Podría haber sido que los niños fueron sacrificados como una súplica desesperada al dios oscuro para salvarlos de la aniquilación. Simplemente no lo sabemos. Los sacrificios fueron especialmente brutales, y los investigadores están tratando de entender qué llevó a hacer esto con los miembros más preciados de la sociedad. Número 3. Cementerio del desierto. En un inhóspito desierto de China, cientos de momias asombrosamente intactas fueron descubiertas en la década de 1990. Estas momias fueron encontradas enterradas en barcos hace 4,000 años, durante la Edad de Bronce. Desde que fueron encontradas, las identidades de las momias y su procedencia han dejado perplejos a los arqueólogos, pero un nuevo estudio ha revelado información interesante. Los científicos secuenciaron los genomas de 13 momias y descubrieron que eran descendientes de cazadores-recolectores de la Edad de Hielo. Sin embargo, aún no han podido averiguar por qué enterraron a sus momias en botes. Esto no se hizo en ningún otro lugar de la región. La única otra cultura que conocemos que practicaba enterrar a sus muertos en barcos eran los vikingos, a miles de kilómetros de distancia de estas personas y miles de años después de que ya se habían ido. Y para hacer las cosas aún más misteriosas, las momias fueron cubiertas con pieles de ganado en el momento de la muerte y colocadas en los botes con remos en la cabeza. Ten en cuenta que se trataba de personas del desierto, un grupo que no vivía cerca del océano abierto. ¿Por qué enterrarían a sus muertos en botes? Es uno de los enigmas más extraños de la arqueología china que nadie ha podido descifrar. ¿Cuál es tu suposición? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 2. Niño vampiro. Los arqueólogos quedaron desconcertados y horrorizados por los restos de un niño de 10 años encontrados enterrados en un antiguo cementerio romano en Italia. Se cree que este cementerio en particular se usó estrictamente para enterrar a personas que podrían haber poseído poderes sobrenaturales. Este niño fue enterrado con una piedra en la boca, probablemente como parte de un funeral diseñado para evitar que el niño se elevara más allá de la tumba. En otras palabras, la gente del lugar pensó que el niño era un vampiro. El profesor Davidson, uno de los expertos que ha estado excavando el sitio del entierro masivo desde la década de 1980, describió el entierro del niño como inquietante y extraño,
y agregó que nunca antes había visto algo así. El cementerio se llama la Necropolis dei Bambini en italiano, que se traduce aproximadamente como el cementerio de los niños. Los expertos han podido fechar el sitio en el año 400 después de Cristo, en un brote masivo de malaria que mató principalmente a los bebés y niños pequeños. Hasta el descubrimiento de este niño vampiro, la persona de mayor edad enterrada aquí era una niña de 3 años. Pero el supuesto vampiro no fue el único entierro peculiar aquí. Excavaciones anteriores revelaron los huesos de bebés y niños pequeños enterrados junto a objetos frecuentemente asociados con la brujería. Estos objetos incluyen cosas impresionantes sacadas directamente de un libro de fantasía, como huesos de sapo, garras de ciervo e incluso calderos de bronce llenos de restos de cachorros sacrificados, e incluso se encontró a una niña enterrada con piedras atadas alrededor de sus manos y pies. Número 1. La piscina sagrada maya. A mediados del primer milenio después de Cristo, la civilización maya estaba siendo diezmada por la sequía. Una serie de sequías hizo que los alimentos escasearan, obligó a la gente a mudarse a las grandes ciudades mayas y buscar refugio en otros lugares, y finalmente condujo al colapso de la antigua civilización. Según un nuevo descubrimiento, los mayas sabían exactamente lo que estaba sucediendo y suplicaron desesperadamente a sus dioses que lloviera mediante la realización de horribles sacrificios rituales. Los investigadores han encontrado evidencia de lo que han llamado un culto a la sequía en el sitio antiguo de Cara Blanca en Belice. La evidencia consiste en un santuario maya, restos humanos y otras ofrendas en el fondo de una piscina subterránea. El equipo de investigadores cree que los mayas viajaron a lo que creían que era una piscina sagrada específicamente para purificarse y dejar ofrendas al dios de la lluvia, Chac, para detener la sequía. Los investigadores encontraron ofrendas en el sitio de períodos anteriores, aunque estas ofrendas eran bastante básicas. Pero más tarde, cerca del final de la vida maya, las ofrendas se volvieron extremas. La gente estaba sacrificando vidas humanas, dejando los objetos de valor más preciados y realmente haciendo todo lo posible en un intento desesperado por conseguir algo de lluvia. Para comprender por qué los mayas estaban tan desesperados, ten en cuenta que experimentaron décadas y décadas de fuertes lluvias que provocaron un auge en su población. Pero las lluvias cesaron en el 660 después de Cristo, y luego la sequía duró tanto tiempo que casi todas las ciudades se derrumbaron para el año 800. Cerca del final, surgieron los cultos a la sequía, masacrando a las personas y arrojando sus cuerpos en cenotes para apaciguar a los dioses. Pero como todos sabemos, no funcionó. Gracias por ver el vídeo. ¿Cuál fue tu descubrimiento favorito? Déjame saberlo abajo en los comentarios y no olvides darle me gusta al vídeo. Asegúrate de suscribirte antes de irte. Nos vemos la próxima vez.